Aparecieron los nuevos números del INDEC sobre la pobreza y hay análisis interesantes para hacer. Sí, son los números del segundo semestre del año pasado, del 2017. Hay un cierto rezago en la publicación de las estadísticas. Y fue un dato bueno sobre la tasa de pobreza, y de hecho el gobierno, digamos, lo ha estado difundiendo de esa manera, porque ha bajado la tasa de pobreza al 25,7% de la población, se mide sobre el total de la población, cuando había estado en la medición anterior arriba del 28%. Con lo cual, evidentemente, ha sido una mejora notoria, ¿no? Ahora, si analizamos en un plazo un poco más largo, había un problema que al final del gobierno de Cristina no se medía bien la pobreza, ¿no? Pero con algunas mediciones alternativas, por ejemplo en el IERAL, nosotros estimábamos que en el último semestre del 2015, el último semestre del gobierno de Cristina, la tasa de pobreza estaba en torno al 28,6%. Cuando comienza el nuevo gobierno, ya entre los ajustes iniciales de tipo de cambio y tarifas y otros, en un año recesivo como el 2016, donde la inflación fue cercana al 40%, la tasa de pobreza subió por ese ajuste. Fue cuando dio 32% la primera medición que hizo ya el gobierno de Macri, ya con un INDEC que se supone que calcula mejor la pobreza. Claro. O sea que del 28,6 saltó al 32,4 y después empezó a bajar, del 32 al 30, del 30 al 28, y ahora estaría en el 25,7, que por primera vez estaría menor que al final del gobierno de Cristina. Esta sería la primera vez, digamos, de Macri por debajo de lo que dejó Cristina en materia de tasa de pobreza. De vuelta vuelve a haber diferencias entre los números del INDEC nacional y la provincia de Córdoba sobre los índices de pobreza en nuestro distrito. Como hace un año atrás, da muy alto la pobreza en el Gran Córdoba, 34%, contra, por ejemplo, algo así como el 20% en Rosario. Sí. La verdad que lo que seguimos los números de hace mucho no nos cierran esas comparaciones. Hay en forma intuitiva de que haya una pobreza mucho mayor en el Gran Córdoba que en el Gran Rosario, cuando siempre suelen dar muy parecidos, ¿no? Esto ya pasó hace un año atrás. Después, en la siguiente medición, la del primer semestre del 17, se corrigió. La de Córdoba había bajado muchísimo en la misma medición del INDEC y ahora vuelve a subir al 34%. Evidentemente hay algún problema con la medición de la pobreza en Córdoba, quizás también en algunos otros aglomerados urbanos del país, donde el INDEC... Nosotros vemos el caso cordobés porque es lo que seguimos, pero hay como demasiada variabilidad en la tasa de pobreza. Además, en el segundo semestre del año pasado, como hace poco vimos, cayó el desempleo, tuvimos los datos de empleo y desempleo. Sí. En el segundo semestre del año pasado los salarios le ganaron a la inflación, por poco, pero le ganaron en el segundo semestre. Si hay más empleo y el salario real subió, también en Córdoba, es difícil que la pobreza haya aumentado. Entonces me parece que, de nuevo, como hace un año atrás, hay que tomar con pinzas el número de la pobreza que se ha publicado para el Gran Córdoba. Y yo no digo que haya mala intención, sino simplemente que hay problemas con la medición, con la definición de la muestra, problemas metodológicos. Hay problemas metodológicos que se manifiestan en distintos puntos de los trabajos que está haciendo el INDEC, organismos que empiezan a ser cuestionados y que algunos sospechan ya de que el gobierno nacional está tratando de presionarlo para conseguir lo que ocurría con lo de Cristina, pero eso es otro tipo de discusión. Yo no creo que sea eso, Eduardo, porque si no en Rosario, que está el socialismo, también darían números más altos. Creo que tampoco es el problema del INDEC de Cristina ni por asomo, porque allí deliberadamente se mentía con los números, pobreza del 5%. Sí, claro. A ver, nosotros hablamos de un desempleo menor del de Alemania, de una tasa de pobreza, menor a la de Alemania, perdón. Yo creo que lo que hay ahora es el deseo del INDEC de trabajar bien con los números, objetivamente, pero que todavía a nivel de provincia, de aglomerados, no han afinado bien las metodologías, las muestras, y aparecen problemas, sobre todo de mucha variabilidad entre mediciones. O sea que el número nacional de pobreza yo creo que hay que confiar, pero ya cuando entramos a hablar de los aglomerados individuales, yo dudaría un poco más sobre los resultados que se suelen notar, sobre todo cuando varía mucho. Marcelo, si nos atenemos a lo que dice la provincia, que parecen ser los números son más lógicos, por lo menos los números que da la provincia de Córdoba, vemos que hay un crecimiento del empleo, pero también un crecimiento del empleo informal. Sí, el empleo... ¿Cómo se explica eso? En el mismo periodo en el cual hablábamos recién sobre la pobreza, que es el segundo semestre del año pasado,
Mejoró mucho el empleo en las cuentas del INDEC, los números del INDEC. Si lo extrapolamos a todo el país, son casi 700.000 puestos de trabajo que se crearon. Cayó el desempleo en 40.000 personas desocupadas, pero salió mucha gente a trabajar que antes no estaba en el mercado, consiguió trabajo, por eso el empleo creció mucho más de lo que bajó los desocupados. Entonces creció mucho el empleo. Ahora, también hay mucha informalidad y especialmente los empleos que se han creado, muchos de ellos son cuentapropistas, por ejemplo monotributistas. Se creó mucho empleo en la construcción, mucha obra pública, también construcción privada, y en los servicios. Ahora, la industria que compite con el exterior, la industria que exporta o que compite con las importaciones, allí sigue cayendo el empleo. Muy bien. O sea que en el fondo seguimos teniendo un problema con el empleo de mayor competitividad. Perfecto. Y creamos empleo allí donde es un poco más fácil crear, que son los servicios, la construcción, y que no es, al ser en buena medida informal o monotributista, no es un empleo de tan buena calidad.